¿Cómo están, jóvenes? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día. Qué bendición estar juntos otra vez. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo número 8. El Evangelio de Juan, capítulo número 8, es un relato muy conocido, dijera yo, sumamente conocido. Ahí donde dice la mujer adúltera. Son los versículos del 1 al 11 que estaremos leyendo en esta mañana. Por favor, usted comparta la palabra de Dios con toda su familia y vamos a leer todos juntos. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios bendiga su santa palabra. En esta hora vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos todos, hermanos. Padre Santo, en esta mañana llegamos delante de tu divina presencia sumamente agradecidos, porque tú haces posible que estemos juntos, reunidos. Mis hermanos desde casa, nosotros desde nuestro templo. Gracias, Padre, por esta gran bendición de ser el portavoz de tu palabra, tu mensajero en esta hora. Y te pido, Señor, que tú toques cada corazón, cada mente que escuchará tu mensaje. Pero primeramente, Señor, toca mi corazón y toca mis labios para que hablen solamente palabras tuyas. Palabras que honren y glorifiquen tu nombre, y palabras que sean edificantes. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, justicia y juicio a quien es necesario o con quien es necesario hacer esta labor. Padre, nos quedamos en tus manos. Esperamos de ti el mejor resultado y que la alabanza y la adoración sea solamente dada a ti. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho con nosotros y entre nosotros hasta este día. Sigue bendiciendo tu obra en medio nuestro y tu iglesia Bautista Central. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero presentar el tema que se titula ¿y tú qué dices? Es una pregunta, hermanos, que en mi opinión, como decimos o como se maneja en este término en el deporte, como que llevaba jiribilla, llevaba un doble enfoque, doble sentido, un propósito no tan bueno. Pero esa es la pregunta. ¿Y tú qué dices? Qué tremendo esto, hermanos. ¿Tú qué dices? Vivimos en una sociedad donde la tendencia siempre es a criticar. La tendencia siempre es a señalar con el dedo.
es a apuntar a los demás, fijarnos en sus defectos, en sus errores. Vivimos en una sociedad donde la sentencia está allí, una sociedad que acusa. El corazón del hombre tiende siempre a juzgar, tiende siempre a sentenciar, y no todo termina allí. Desafortunadamente todavía el corazón del hombre condena, y terriblemente, hermanos. El pasaje que hemos leído en Juan capítulo número 8, hemos visto que esta mujer está en una posición súper incómoda. Imagínense, hermanos, estar en el medio, porque fue puesta en el medio. Jesús estaba en el templo, había mucha gente, y los fariseos y los escribas llegan con esta mujer ante Jesús y la ponen en medio. Qué situación tan más difícil. Es llevada a Jesús, hermanos, y es señalada como una mujer mala. Era la mujer mala en la comunidad, era la mujer mala entre los vecinos, una mujer acusada de inmoralidad, que había sido encontrada infraganti en el acto mismo del adulterio. O sea que la situación no era nada simple, por el lado moral y por el lado legal. No estaba nada sencilla la situación de esta mujer. Qué terrible realidad, hermanos. Para los escribas y los fariseos, esta mujer siempre sería recordada como la mujer mala y pecadora en la sociedad. Así sería señalada siempre. Siempre viviría con el calificativo de pecadora. Y una persona que era señalada con ese calificativo, hermanos, no cualquiera podía convivir con él. Su familia la podía dejar de lado. Sufría una terrible discriminación muy fuerte. Entonces ellos se dirigen a Jesús y le dicen: en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Fíjese nada más. Fíjese lo que le dijeron. Como si Jesús no hubiese conocido la ley. Le dijeron una verdad a medias. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de Moisés dice que tanto el varón como la mujer debieran morir, debieran ser apedreados. Pero ellos solamente llevan a la mujer, y el varón ¿dónde está? Ellos llevaban, hermanos, a esta mujer señalándola. Y qué terrible cuando están allí, hermanos, y la gente misma escuchando la acusación. En la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir, porque Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y luego surge la pregunta: ¿tú pues qué dices? ¿Y tú qué dices? Hermanos, recordemos que para los fariseos y los escribas, el Señor Jesucristo era alguien que les estorbaba. Era alguien para ellos que solamente alteraba el orden en la sociedad. No era un hombre que convenía en la opinión de los escribas y los fariseos. Sin embargo, van a hacerle esta pregunta como si les importara la opinión del Señor Jesucristo. ¿Qué acaso ellos estaban resueltos a hacer lo que el Señor les dijera? La ley de Moisés dice esto. Nada podía alterar la ley de Moisés. Nadie tenía facultad de hacerlo. Esta mujer, hermanos,
es puesta en una situación sumamente difícil. Recuerde que la ley romana era muy severa, pero déjeme decirle que la ley de Moisés era mucho más severa que la ley romana. Qué tremenda realidad, hermanos. Esos hombres conocían a Jesús, sabían que era un hombre bueno, sabían que era un hombre amoroso, tierno, misericordioso. Sabían que era un hombre lleno de gracia para con la gente. Y ellos le hicieron tal pregunta a nuestro Señor Jesucristo, esperando que les respondiera lo opuesto a lo que Moisés decía en la ley. Claro que por eso lo hacían, no porque les interesara o les importara lo que el Señor Jesucristo opinara sobre aquel hecho de haber encontrado a la mujer en el acto mismo del adulterio. Y aquí vemos, hermanos, vemos a una mujer, a una persona pecadora ante la ley que condena. Vemos a una mujer pecadora ante la ley que condena, y no se podía negar. Nadie podía decir lo contrario, que esta mujer no era de lo que la acusaban. Nadie podía negar que esta mujer era pecadora. En ese término la clasificaron. Allí, hermanos, en ese rubro la pusieron. Ella había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, cosa, hermanos, que ya de por sí era muy difícil enfrentar. No era cosa tan sencilla. Ahora agréguele que la ley de Moisés la condenaba a muerte. O sea que no es nada sencillo, hermanos. Definitivamente no era nada simple. La ley la condenaba a muerte, una situación totalmente complicada. Mire lo que dice Levítico, el libro de Levítico, allá en el capítulo número 20 y versículo número 10. Si usted tiene su Biblia allí, sígame por favor con atención y con toda reverencia. Levítico capítulo número 20, ahí vemos en la Biblia, en el versículo 10, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Se da cuenta cómo habla del varón y la mujer? Sin embargo, aquí solamente llevaron a la mujer. Entonces, el asunto es que la situación era totalmente complicada, porque la ley la condenaba a muerte independientemente si llevaran al varón o no. Ella debía ser condenada. Si un hombre adulteraba, mis hermanos, si un hombre le fallaba a la sociedad con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice la Biblia, que indefectiblemente serán muertos. Es decir, inevitablemente no había otra ley para apelar a tal decisión. Debían de morir ambos. Los que la acusaban, hermanos, pedían su muerte. Escúchelo bien. Los que la acusaban pedían su muerte. Según la ley de Moisés, hermanos, donde hay culpa, hay sentencia, y donde hay sentencia, hay condenación. Y así tenía que ser. Estos hombres llevaron a esta mujer ante Jesús. Y en el Antiguo Testamento, déjenme decirle esto, el pecador estaba en una situación muy terrible. ¿Por qué? Porque, fíjense nada más, la ley lo acusa, el hombre lo acusa, el hombre lo señala, el hombre lo discrimina, el hombre lo ignora.
¿Quién podría hacer algo por esta mujer pecadora? ¿Quién podría hacer algo para defenderla? ¿Quién podría abogar a su favor? Una ley que condena, una sociedad que condena, una comunidad que señala con el dedo. Hombres y mujeres, amistades se retiran y comienzan a señalarla con el dedo y a dejarla sola en su problema. Esta mujer tenía un problema y tenía una necesidad. Su problema era que fue calificada como pecadora y su necesidad es que alguien le ayudara a ser liberada de tal situación. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo a una persona pecadora ante una ley que condena. No había por allí un lugarcito que se buscara de toda la ley mosaica o la ley de Moisés, donde esta mujer pudiera tomar para apelar a su sentencia y condena de muerte. No había una sola frasecita de donde agarrarse y defenderla. Entonces la gente la abandonó. Los escribas, los fariseos la acusaban. La ley de Moisés la condenó. Es una realidad triste, mis hermanos. Pero entonces comenzamos a ver, después de una mujer pecadora ante una ley que condena, vemos a una mujer pecadora, una persona pecadora frente a la gracia. Aquí las cosas, hermanos, empiezan de momento a cambiar. ¿Se dan cuenta? Los hombres, escribas y fariseos, habían ido ante Jesús y le preguntan: ¿tú qué dices? Claro que era una pregunta no importándole su respuesta, sino para ver en qué lo podían agarrar y que se contradijera. Pero ahora vemos a esta mujer pecadora frente a una oportunidad. Una oportunidad, y es que, hermanos, Cristo Jesús, el enviado de Dios, la gracia de Dios, y ante la gracia de Dios todos tenemos una nueva oportunidad. Ante la gracia de Dios todos tuvimos un día esa oportunidad que tanto necesitábamos, pero que no nos dábamos cuenta de esa gran necesidad. Como los mismos escribas y fariseos no se daban cuenta que tenían ellos mismos una necesidad en sí mismos. Nicodemo, en un tiempo, él no se dio cuenta de que necesitaba de esa gracia de Dios y que estaba urgentemente necesitado. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, entendió que necesitaba de esa gracia divina y la supo aprovechar. Ahora, hermanos, vemos a esta mujer llevada y puesta frente a la gracia divina. Ah, qué bendición. Qué bendición poder ver esto, mis hermanos. Y qué bendición que la mujer pudo aprovechar esta oportunidad, estar allí. No trató de huir, no trató de correr, no trató ni siquiera de defenderse. No había manera. Había sido descubierta en el acto mismo, infraganti, en su adulterio. Entonces vemos, hermanos, a esta pobre mujer frente a una ley que condena, frente a una ley, hermanos, que lo único que sabe es sentenciar, y sentenciar a muerte en este caso. El ser humano condena. La ley de Moisés condena. Pero también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la gracia. Es el único capaz de perdonar pecados. Es el único capaz de dar otra nueva oportunidad. Es el único capaz de hacer algo en favor del hombre.
Cuando la ley sentencia y condena, cuando el hombre juzga, critica y acusa, el Señor hace algo por el hombre y entra en favor de la humanidad. No se nos olvide que gracia es ese don inmerecido que los seres humanos recibimos de parte de Dios, un regalo que no ganamos ni merecemos. Esa es gracia de Dios. No hay quien lo gane, no hay quien lo merezca. Decía yo, la ley sentencia, la ley condena a muerte, pero la gracia y la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo perdona. La gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo levanta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, o la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, restaura y ofrece una nueva oportunidad. Sí, Él venda las heridas, Él cura las heridas y nos levanta y nos restaura y nos pone de nuevo en el camino correcto. Eso es restaurar. Y el Señor solamente ve que vienen a Él y con esta mujer. Aquellos hombres le dijeron a Jesús: ella debe ser apedreada. Mire qué crueldad, hermanos. Ella debe ser apedreada. Uf, qué terrible realidad. Ella debe ser apedreada. ¿Y tú qué dices?, le dijeron. En otras palabras, ¿puedes tú decir que esta mujer viva si la ley de Moisés dice que debe morir? ¿Se da cuenta, hermano, cómo en la opinión de ellos o en el propósito de ellos lo metieron en una encrucijada donde pensaron que el Señor no tenía salida y se podía contradecir la ley de Moisés? ¿Puedes tú decir que esta mujer viva cuando la ley de Moisés dice que debe morir? Qué tremendo esto, hermanos. Pero nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su compasión, la misericordia y en su bondad, cómo Él trata este asunto. Cómo el Señor, en cualquier oportunidad, Él sacaba su carácter. Un carácter que tiene que ver con lo bueno, con lo santo, con lo justo, con lo amoroso y su misericordia. Usted puede pensar, pero si el Señor saca su justicia, esta mujer debe ser apedreada y debe morir a pedradas. No, hermanos, usted puede pensar eso, pero si el Señor saca su justicia, usted y yo deberíamos morir en este momento. Y aquellos escribas y aquellos fariseos y la mujer pecadora y todo el entorno donde el Señor Jesucristo se encontraba, se aplica su justicia. Por eso el Señor ahora aplica su misericordia, porque si aplica su justicia, hay de nosotros, de usted y de mí, y hay de todos aquellos que ahora escuchamos este mensaje. Si el Señor aplicara su justicia como aquellos escribas y fariseos querían aplicar la ley de Moisés, ¿dónde estarían ellos mismos? Por eso el Señor prefirió aplicar su amor y su bondad y su gracia y su misericordia.
Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos, confrontar a los acusadores, pero no dejó de lado a la acusada. No defendió a la acusada. Lo que hizo fue confrontar a los acusadores, pero sin ignorar a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la pregunta continúa y continúa. Y la pregunta, hermanos, todavía sigue resonando y sigue retumbando. Y toda la pregunta estaba latente en aquella conversación. Pero tú, ¿qué dices? ¿Tú qué dices?, le preguntaron los escribas y los fariseos. Y el Señor, dice la Biblia, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Al principio no decía nada. Al principio callado. Hermanos, los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer, la pusieron en medio, a la vista de todos. Escuche bien lo que estoy diciendo. La trajeron a la vista de todos. La pusieron en el medio. Y yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué llevaron a esta mujer a Jesús si Jesús no era la persona competente para que la llevaran? Para eso había un tribunal llamado Sanedrín. Estos casos los trataba el Sanedrín, no los trataba el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué llevaron a esta mujer ante el Señor Jesucristo? Esta es una pregunta súper interesante, hermanos. Y la respuesta es mucho mejor todavía. Por supuesto que llevaron a esta mujer ante el Señor Jesucristo para que quedara en evidencia su respuesta ante tanta gente que estaba reunida en el templo aquel día, y así poder acusarle, porque ellos estaban tan seguros que iba a contradecir la ley de Moisés y buscaban ocasión para acusarle. Jesús no era la persona con autoridad legal para decidir qué hacer. Repito, para eso estaba el Sanedrín, el tribunal competente para tratar estos casos. Y algo que me llama la atención es que, fíjense nada más, ahí lo trataron como maestro. El versículo 4 dice que ellos dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí la tratan lo tratan como maestro. Pero si usted lee el contexto antes de este diálogo o de este encuentro con ellos y la mujer, nos damos cuenta que lo trataron de engañador. Días antes lo habían tratado de engañador, mis hermanos. Lo habían acusado de mentiroso. ¿Se dan cuenta cómo la gente es falsa? Cómo la gente es hipócrita por obtener un beneficio. Al decirle a Jesús maestro, le estaban diciendo que era ciertamente un enviado de Dios y por lo tanto tenía cualidades, era bueno y podía él
ser reconocido como un hombre muy conocedor. Ya ven lo que Nicodemo le dijo: maestro bueno. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando le dice rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando el joven rico se encuentra a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y aquí estos mismos escribas y fariseos tratan a Jesús como maestro, pero días antes lo habían tratado de engañador. Pero fue de una manera aquí, de una manera sarcástica. Sí, tú eres el enviado de Dios, del Dios 3 veces santo. Tú eres el enviado de Dios y que tú nos enseñas leyes superiores a las nuestras. Sí, tratando de adular al Señor. ¿Qué dices de esta mujer que ha sido encontrada infraganti en el acto del adulterio? ¿Qué dices? Todo el entorno giraba valga la redundancia, en torno a esa pregunta. Todo giraba, hermanos, en torno a esto. ¿Y tú qué dices? Porque Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres y nos manda que mueran entonces, y esta mujer debe morir. Esto es lo que nos manda la ley de Moisés. Y estamos aquí para respetarla. Eso decían implícitamente estas personas. Y la Biblia dice que le preguntaron una y otra vez. Por eso yo dije hace un momento, y la pregunta continúa y continúa, y la pregunta seguía resonando y retumbando. ¿Y tú qué dices? Porque dice el versículo 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Entonces en ellos había insistencia, hermanos. Sí, estuvieron allí. Si usted quiere, usemos la palabra, estuvieron allí de enfadosos, pero estuvieron allí. Insistieron, estuvieron allí constantemente. Y es cuando el Señor entonces se endereza, levanta su cabeza, su postura la toma con firmeza y responde entonces nuestro Señor Jesucristo sin contradecir una sola letra de la ley. Para nada cayó en contradicción, pero tampoco apapachó el pecado. Tampoco, hermanos, cambió la sentencia de que la mujer debía ser apedreada. El Señor no alteró nada. El Señor no buscó algo más suave para la mujer tampoco. Por supuesto que no. Y aquí, hermanos, es donde exactamente el Señor Jesucristo obliga a estos hombres a confrontarse consigo mismos cuando les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es sabiduría. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es gracia. La gracia no juzga. La gracia no condena. La gracia levanta al caído. La gracia fortalece. Y la gracia nos pone de nuevo en el camino para retomarlo y empezar de nuevo. La gracia es una nueva oportunidad. Y aquí, hermanos, aquí el Señor es exactamente lo que está haciendo con esta mujer. Tenemos que observar, hermanos, cómo la ley de Moisés actuaba de una manera tan dura con el pecador, pero los que la aplicaban
era gente igualmente pecadora. Solamente que estaban en un lugar de mando y aplicaban la ley como ellos preferían y con quienes ellos querían. Porque luego notamos que a estos escribas y fariseos, cuando el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, aquí notamos que a estos hombres les importó muy poco o nada lo que la ley de Moisés dijera. Y entonces tomaron muy en cuenta las palabras del Señor Jesucristo. Les pegó. La piedra que ellos no pudieron arrojar porque se sintieron en la misma condición que la mujer, sí sintieron la piedra que el Señor les arrojó. Y los hizo correr, los hizo salir, los hizo que se fueran, hermanos. La ley de Moisés no les importó muy poco ante las palabras y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la intención de ellos no era cumplir con la ley de Moisés, sino ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Y bien dice la palabra del Señor cuando dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, en el versículo 6 de Juan capítulo número 8. Esto decían para poder acusarle. Mis hermanos, entonces ahora el panorama cambia totalmente. Y esto me encanta, porque ahora vemos a una persona pecadora recibiendo otra oportunidad. Aquí está lo maravilloso, hermanos. Una mujer pecadora recibiendo otra oportunidad del único que nos puede dar otra oportunidad, y con autoridad y con amor sincero. El Señor le pregunta a la mujer cuando ya se endereza y levanta su cabeza: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Hermanos, ¿ninguno te condenó? Le pregunta el Señor a la mujer. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, le dice la mujer. Recuerdo, viene a mi mente aquella oración que hizo Abraham por Sodoma. Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruiría Sodoma aún con 50 justos en ella? Abraham, si hubiera 50 justos, no destruyo Sodoma. ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Por 10 justos no destruyo Sodoma, le dijo el Señor a Abraham. Bien dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y el Señor le dice a esta mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. No cabe duda, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es más que un maestro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es más que un profeta. Nuestro Señor Jesucristo es Señor, es Dios. Y qué bonito, hermanos, cuando podemos ustedes y yo creer esto y poder aplicarlo a nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, confrontó a aquellos hombres que insistentemente le hacían la pregunta: ¿y tú qué dices?
¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Porque la Biblia dice que insistieron. Estuvieron allí aferrados. Aquellos que insistían tanto, ahora callaron. De pronto guardaron silencio. De pronto ya no pudieron o no tuvieron nada que decir. Y cuando menos pensamos, empiezan a salir, empiezan a desaparecer, y de momento o de pronto ya no está ni uno. Dice la Biblia que salieron uno a uno. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Por qué acusados por su conciencia? Porque ellos hacían lo mismo, eran adúlteros. Ellos también hacían lo mismo. Terrible realidad, hermanos. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora los del medio fueron ellos. Los de la mirada, o a quien la gente que estaba reunida en el templo comenzó a mirar, era a ellos, que comenzaron a salir uno a uno. Hermanos, el único que podía arrojar la piedra contra aquella mujer era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el único sin pecado. Aquí hay un pero, que aunque nadie hay tan severo como Él contra el pecado, nadie hay tan misericordioso como Él hacia el pecador. Me encanta esto, hermanos. Trata mal el pecado, pero trata con misericordia al pecador. Dice la Biblia que la mujer salió de allí y se fue de allí perdonada. Salió libre, salió salva de una muerte segura. La ley le condenaba, la ley le sentenció, la ley lo mandaba a que fuera apedreada y muriera. Pero Cristo Jesús le dijo: ni yo te condeno. No cabe duda, hermanos, bien dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tiene que ser el Hijo, y el Hijo con H mayúscula, para referirse al Señor Jesucristo. Recuerde que el pecado derriba, el pecado tumba, y tumba hasta el suelo y aplasta. El pecado denigra, el pecado golpea terriblemente, maltrata, humilla, avergüenza. El pecado roba, mata, destruye y castiga para toda la vida y por toda la eternidad. Por eso tenemos que hacer algo nosotros mismos por nosotros mismos. Porque el pecado produce todo esto. Pero Cristo le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, el Señor nos libera del pecado. El Señor nos libra de los estragos del pecado y los terribles efectos que produce, y lo hace por toda la eternidad, no solamente para esta vida presente. Los efectos del pecado van aún más allá de la muerte. Recuerde que si el pecado derriba, Cristo levanta. La Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, del estiércol, del excremento, y lo hace sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Él se llama Jesucristo. El pecado ensucia, pero Cristo limpia. El pecado ensucia, pero Cristo lava y purifica con su gloriosa sangre. El pecado maltrata, el pecado humilla, el pecado avergüenza, pero Cristo Jesús nos hace dignos por el sacrificio y la muerte en sí mismo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta que eran diferencia? Enorme diferencia, mis hermanos. Satanás, a través del pecado, nos roba y nos mata y nos destruye. Pero Cristo,
con su gracia y su amor y su misericordia y su bondad nos da vida y vida en abundancia. Esta es la gran diferencia. Cristo Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer que era acusada de pecado. A esta mujer conocida a partir de allí como la pecadora. Pero bien le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en otra ocasión: porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Me encanta esto. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Qué bonito esto, hermanos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a mostrarnos el camino hacia una vida mejor, hacia una vida que verdaderamente vale la pena vivir. Él vino a trazarnos el camino al Padre cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ay, qué maravilloso pensar en todo esto, hermanos. ¿Cómo podría yo terminar esto? Mire, el hombre juzga, la ley sentencia y condena. Y lo voy a repetir. El hombre juzga, la ley sentencia y condena. Pero es entonces cuando aparece en escena nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia, misericordia, bondad y amor, ofreciéndonos una nueva oportunidad a nosotros los pecadores. Y Él aparece diciéndonos: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, te está diciendo a ti, amigo. Ni yo te condeno, me está diciendo a mí. Solamente vete, pero no peques más, dándole al hombre, dándole a la mujer de cualquier edad, de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier idioma, color o piel o cultura, dándole al hombre una nueva oportunidad ahora. Y aún continúa diciéndonos: tu pecado te ha derribado, pero yo estoy aquí para levantarte. Solamente dame tu mano. Ven a mí si estás cansado. Si llevas una vida difícil y no la soportas, ven a mí y yo te hago descansar. Eso está diciendo el Señor en esta hora. Por eso yo te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que dijo: ni yo te condeno, a esta mujer pecadora, yo te digo en este momento, así como estés, ven al Señor Jesucristo. Así como estás, ven a Él. Cristo te está diciendo: déjame perdonar tus pecados. Cristo te está diciendo: déjame endulzar tus amarguras. Cristo te está diciendo: déjame limpiarte tus pecados. Déjame lavar tu alma. Déjame transformar tu vida. Cristo te está diciendo: déjame hacerte nueva criatura. Déjame darte vida y vida en abundancia. Esa vida que vale la pena vivir y que solamente lo puedes obtener con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que este justamente es el momento indicado, el momento oportuno, porque el Señor te está diciendo: si la gente te ha discriminado, si la gente te ha señalado con el dedo, si la gente te ignora porque eres un pecador, porque eres una pecadora, el Señor te está diciendo: ven ahora, ven a mí. Todos los que están trabajados y cargados, yo los quiero hacer descansar. Venid luego, venid ahora. Y si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que yo te animo a que vengas ahora. Yo te animo a que vengas ahora, porque este es el momento indicado para venir. No mañana, no hoy por la tarde. Este es el momento. Ahorita.
El Señor está con los brazos abiertos y extendidos, diciéndote: ven a mí. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir al Señor Jesucristo en este momento? Él te sigue diciendo, como dije hace un momento: así como estás, ven. Yo quiero limpiar tus pecados. Yo quiero perdonar tus pecados. Yo quiero lavar tu alma. Quiero transformar tu vida. Quiero hacerte nueva criatura. Solamente ven. Y si vienes, yo no te rechazo, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar. Padre eterno, Padre santo, gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Oro que tú bendigas tu palabra misma, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento de pecado. Que si tan solo alguna persona ha escuchado este mensaje, que está en una situación similar de pecado, de sentencia, de condena, de juicio por el mismo hombre, que entienda que tú no has venido para condenar. Tú has venido para perdonar y dar nueva oportunidad y dar nueva vida y vida en abundancia. Señor, que en este momento alguna persona ahí en su lugar, donde quiera que se encuentre, quiera confrontarse con su propia realidad y que no salga corriendo como aquellos escribas y fariseos, sino que pueda reconocer su pecado y que ahí donde se encuentra pueda decirle al Señor y pueda decirte a ti: Señor, reconozco mis pecados y me confieso pecador. Y te pido que me perdones, Señor Dios Todopoderoso, y recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de recibir el perdón de mis pecados. Y gracias por perdonarme. Y gracias por darme la vida eterna, porque deposito toda mi fe en Jesucristo, al que confieso ahora como el Señor y Salvador de mi alma y de mi vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que me has regalado. Amén. Amén. ¿Ha hecho usted esta oración? Creo que el Señor nos ha hablado muy claramente. ¿Ha hecho usted esta oración? ¿Ha hecho usted esta oración? Entra a nuestra página, Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón, y le animo a que nos deje su nombre para orar por usted. ¿Dónde nos ha escuchado? ¿De dónde nos ha aceptado esta palabra? Y con gusto estaremos orando por usted y por los suyos. Gracias por usted que atendió este llamado. Les invito, hermanos, a que oremos y así estaremos despedidos, y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por este mensaje que nos has regalado ahora. Oro, Padre, que esta palabra tuya se siga cumpliendo en cada corazón que palpita y que se mueve. Mi Dios, sigue bendiciendo tu Iglesia Bautista Central. Sigue dando la capacidad a cada ministerio para hacer su trabajo. Sigue dándome capacidad, Señor, de ser un portavoz de tu mensaje, de ser un proclamador de tu palabra. Y, Señor, tú sigue proveyendo para que como iglesia siempre tengamos las posibilidades de avanzar y de ir más adelante. Dios, gracias por el gran equipo que hemos hecho para presentar este mensaje a través de esta transmisión, pero sobre todas las cosas, gracias por tu divina presencia con nosotros, que nos ha dado este mensaje y nos ha ayudado a predicarlo. Alabo y glorifico tu poderoso nombre y te honro, te doy la gloria y te pido, Señor, que nos ayudes y nos ayudes verdaderamente a ir adelante en medio de esta situación difícil por causa de la pandemia. Bendice tu obra en medio nuestro y bendice nuestro ministerio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.